Me da mucho gusto que estés con nosotros en que es tu espacio de salud de las mañanas en el 11. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar todos acerca de la fibra, como nos comentaba Adriana, porque muchas veces hay alimentos que se vuelven así como la panacea, pero tendemos a mitificar un poquito esto. Entonces vamos a conocer si realmente disminuyen, por ejemplo, las posibilidades de desarrollar algún cáncer de colon o no. Todo esto nos lo van a platicar nuestros especialistas, que con mucho gusto les presento. Y ellos son Mariana Ramírez Hernández, ella es nutrióloga. Mariana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Gaby. Gracias a ti. Y está con nosotros también Norberto Chávez, y él es gastroenterólogo. Bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Y bueno, me gustaría que empezáramos con qué es la fibra, cuál es su función en el organismo. Claro, mira, Gaby, la fibra son compuestos vegetales que se encuentran en algunos alimentos. Ahora, estas no pueden ser digeridas por el organismo. Entonces, ya en la parte del intestino grueso pueden ser fermentadas poco o en su totalidad. Ahora, es muy importante que antes de iniciar a hablar de todo esto de la fibra, hay que ver cuál es el consumo real de un mexicano, porque de ahí vienen o es el fondo de muchos problemas que empezamos a tener de salud en general. Así es. Lo que nos dice la encuesta nacional de nutrición del 99 es que un mexicano consume 14 gramos de fibra al día. Cuando realmente lo recomendado es ¿cuánto? De 25 a 30. Entonces estamos consumiendo menos del 50% de lo que deberíamos de consumir diariamente. ¿Y esto es por falta de vegetales en el alimento de la... ¿Desayuno, comida, cena? Bueno, esto será más que nada porque hay algo que se llama transición alimentaria. Sí. Es decir, estamos dejando a un lado lo que es nuestra dieta tradicional mexicana, donde incluye frijoles o leguminosas, cereales integrales como la tortilla, verduras y frutas. Entonces, obviamente esto aunado a una falta de actividad física u otros estilos de vida que estamos llevando a cabo, pues por eso es que, sobre todo las enfermedades cardiovasculares, de lo cual ya nos hablará el doctor en su relación con la fibra, pues están siendo cada vez mayores en nuestra población. Así es. ¿Qué les parece, Norberto, si antes de continuar con ese tema vemos la siguiente animación? ¿Uno puede comer toda la fibra que quiera? Falso. Si uno come más fibra de la que necesita, puede disminuir la absorción de algunas vitaminas y minerales a nivel de intestino y ocasionar diarrea. Es raro que una persona sobrepase las necesidades de fibra con alimentos normales. Sin embargo, las personas que utilizan laxantes sin la recomendación de un médico fácilmente pueden provocarse deficiencia de nutrimentos. Pues ya vemos que también excediéndonos no resulta positivo. Así es. Fíjate que es muy interesante. El hecho de que comas demasiada fibra, si fuera un modelo experimental, fuéramos animalitos que nos pudiéramos alimentar todo el día con fibra, probablemente sí nos llegue a ocasionar problemas. Pero es raro que nos excedamos, ¿no? Como decía la nutrióloga, efectivamente, si consumimos 14 gramos al día, pues para poder llegar a más de las recomendaciones es muy complicado cuando uno le dice al paciente tienes que consumir 25, 30, 35 gramos de fibra, realmente se le complica. Entonces, llegar a un punto en el que nos ocasione deficiencias o nos ocasione diarrea o nos ocasione algún problema en nuestra salud realmente sería complicado. Norberto, ¿y qué tan real o qué tanto es mito esto de que la fibra contribuye a que no desarrollemos padecimientos como, por ejemplo, diabetes, diferentes tipos de cánceres, obesidad? Platícame de esto. Sí, esto es muy interesante. Todo esto comenzó hace aproximadamente 35 años. Surge el boom de querer investigar qué pasa con la fibra al notar las transiciones epidemiológicas que ya habían comentado. Sí. Y entonces comparan los pacientes o personas asiáticas versus occidentales. Y se dan cuenta que aparentemente podría haber beneficios en cáncer de colon, en diverticulitis, en hemorroides, en constipación, etcétera. O sea, todo el boom de la fibra surge por las cuestiones gastrointestinales. Y a lo largo del tiempo se ha visto que no necesariamente es así. En las cuestiones gastrointestinales poco se ha demostrado firmemente, realmente con un buen nivel de evidencia, con muy buenos estudios, poco hay al respecto. Sí. Y en lo que sí se ha logrado avanzar bastante es en las cuestiones cardiovasculares. Se ve que la fibra tiene efectos muy importantes en la prevención de desarrollo de diabetes, en el control de la hipertensión, mejoría de patrones de lípidos. ¿Pero por qué? ¿Qué te parece si vamos citando una a una en diabetes? ¿Cómo es que ayuda? ¿Qué sucede con la fibra en el organismo? Yo creo que existen dos mecanismos. Uno es que disminuye el tránsito o la cantidad de energía que va llegando hacia el intestino y entonces el organismo tiene una temporalidad mayor para poder actuar sobre ella. Y la segunda es que liberan algunas hormonas que se producen en el tubo digestivo que facilitan la utilización de estos nutrientes. Entonces los absorbemos de una manera más organizada. ¿Con la presencia de la fibra se liberan hormonas? ¿Se liberan más hormonas? Esos son los mecanismos que se postulan que nos permiten utilizar la energía de manera
más adecuada, digamos más pausada, y la podamos utilizar mucho mejor por medio de estos hormonas. Como para aprovechar al máximo los nutrimentos para la absorción. Ahora, cabe mencionar, Gaby, que existen, hablando de lo que comenta el doctor, 2 tipos de fibra. Sí. Porque esto también tiene mucho que ver hacia qué padecimiento nos va a auxiliar. Claro. Existe el tipo de fibra soluble, que es aquella que capta el agua, forma geles en el cuerpo, entonces retarda la absorción de ciertos nutrimentos, entre ellos la glucosa, por eso es su relación, sobre todo en pacientes que tienen diabetes o problemas con la glucosa, a que esa glucosa se absorba más lento. Esta es la soluble. La soluble. ¿Y en dónde la encontramos? Principalmente la encontramos en frutas como la manzana, sobre todo en la cáscara, exactamente, en verduras como el nopal, los champiñones, y en las leguminosas. Es todo el nopal y todo el champiñón. Exacto. Leguminosas como frijoles, habas, lentejas, alubias, garbanzos. Pero entonces, Mariana, ¿puede ser en la cascarilla de cualquier fruta o verdura o específicamente, por ejemplo, en la manzana encontramos Realmente más? todas las verduras y frutas contienen fibra, pero viene combinada soluble e insoluble. Pero estas que yo te voy mencionando, su proporción es mayor de soluble entonces que manzanas, insoluble. Champiñones, nopales, leguminosas, frijol, haba, lenteja, todas estas. y el avena. Por eso es muy común que seguramente en casa que nos están viendo, a una persona que tiene problemas con la glucosa le recomiendan este licuadito con avena, manzana, nopal, pero bueno, ya veremos qué tan benéfico también puede ser esto. Y me gustaría, bueno, aparte de que me definas el otro tipo de fibra, también que me hablas sobre la relación con enfermedades coronarias, de qué manera puede favorecer o ayudar o evitar desarrollarlas, pero ¿qué les parece si antes vamos con Oscar? Cada vez son más los productos en el mercado que dicen tener una alta cantidad de fibra. Pero ¿cuánta en realidad tienen? ¿Qué beneficios nos aportan? ¿Y tú crees que una caja de cereal pueda ganarle en fibra a esto? Estos son los mitos y realidades de la fibra. Estamos con Julieta Ponce, ella es nutrióloga y nos va a hablar acerca de los mitos y realidades de la fibra. ¿Cuáles pueden ser los mitos en la fibra, Julieta? Pues uno de los más frecuentes es que las personas piensan que pueden comer toda la fibra que quieran y siempre que sea más fibra es mejor. Pero si consumimos mucha fibra, ¿qué puede pasarle a nuestro cuerpo? Bueno, aquí lo que se recomienda, Oscar, es que tengamos una alimentación variada. Porque así es como nosotros vamos conformando todos los gramos de fibra que debemos consumir al día. Más o menos una dieta promedio, pues se esperan unos 25 gramos de fibra al día. Pero no creas que con un solo alimento se va a lograr. Entonces nosotros tenemos que... El secreto está en combinar varios alimentos. Mira, por ejemplo, todo el mundo sabe que las verduras y las frutas tienen ciertas cantidades de fibra, pero no hay verduras mágicas. No crean que el nopal, un nopal del tamaño de la mano, tiene apenas 4 gramos de fibra para los 25 que necesitamos. Entonces es importante cubrirlo con unas 3 o 4 tazas de verdura al día. Y también quiero decirles que los cereales, en este gran grupo de cereales encontramos a la tortilla con buenas cantidades de fibra, las palomitas de maíz, que casi en 2 tazas y media nos dan 3.5 gramos de fibra. Pero hay unos cereales que no tienen tanta fibra. Mira, por ejemplo, el pan de caja, el arroz cocido, pues prácticamente no tienen fibra. Las galletas que venden comercialmente, pues tampoco tienen mucha fibra. Por ejemplo, hay un mito de que las barras y los cereales de caja tienen mucha fibra y son muy saludables. Incluso las personas piensan que es para bajar de peso. No se dejen engañar. Estos cereales, y sobre todo los que vienen de caja, son muy caros y además ya le quitaron la cascarita al cereal, que es donde viene la fibra, incluyendo algunas otras vitaminas. Entonces siempre es mejor tener en casa, por ejemplo, amaranto a granel para combinarlo en el desayuno o en la cena, o qué tal unos botes de avena natural, que también en 3 cucharadas de avena nos puede dar muy buenas cantidades de fibra. Y bueno, y además hablando del cereal de caja y de las barritas que comentaba Julieta,
vienen adheridos, o sea, vienen como adicionados con otras cuestiones que no son muy recomendables. Platica. Sí, efectivamente, bueno, tienen altas cantidades de azúcar refinada. Las barritas. Las barritas y de grasa. Eso también hay que considerarlo. Entonces, un tip que les vamos a dar esta mañana es que es muy útil la lectura de etiquetas. Esta etiqueta que viene del contenido nutrimental. Sí, no hay que para pasarla ver por realmente, alto. porque la realidad es que igual no vamos a dejar de comer cereales. Claro. Los vamos a combinar con amaranto o como con otros cereales a granel. Hay una norma que nos habla que cuando un alimento tiene de 2.5 gramos a 4.9 gramos de fibra por porción, es con un buen contenido en fibra. Y cuando queremos lograr un alto contenido en fibra, son 5 gramos por porción. Entonces, esto es muy rápido de ver en la etiqueta. Luego comentaban, por ejemplo, del arroz, que no es una buena fuente de fibra, pero ¿qué hay del arroz salvaje? Este arroz que viene como con su cascarita. ¿Ese sí sería como rico en fibra, recomendable? Pues tiene un poquito más, pero no es uno de los cereales que se caracterizan por Respecto de tener las más fibra. palomitas, Mariana. Las palomitas naturales efectivamente son cereales integrales, pero estamos hablando de estas que hacemos en casa, ¿no? Con nuestra ollita. Pero bueno, ya las que vienen industrializadas, pues aunque sean naturales, tienen un alto contenido en sodio, que es otra cuestión que hay que tomar en cuenta, y de grasa. Así es, Norberto, platícanos qué relación con las enfermedades coronarias. Fíjate que algo que, retomando un poco lo que vamos a hablar de la soluble y la no soluble, se ha visto que los efectos son diferentes. Sí. Particularmente se ha dicho bastante que la fibra no soluble mejora todas las cuestiones gastrointestinales, mientras que la que es soluble, y por eso es la que se está promoviendo ahora más frecuentemente, se asocia a la prevención cardiovascular. Y esto se ve porque disminuye distintos factores de riesgo. O sea, el infarto agudo al miocardio, que es la enfermedad cardiovascular más grave que hay, se asocia a colesterol alto, a diabetes, a obesidad, a hipertensión. Y se ha visto en mayor o menor medida que la fibra puede disminuir o controlar los niveles de colesterol, mejorar los niveles de presión arterial. Por estos geles que explicaba Mariana que se forman. Por estos mecanismos, porque hay varios mecanismos, uno de ellos es la saciedad temprana, uno de ellos es el lentecimiento del vaciamiento gástrico e intestinal y la liberación de una gran cantidad de señales, tanto neurológicas como hormonales, que disminuyen o que nos favorecen la saciedad y por ende nos regula mucho mejor desde el punto de vista metabólico. Entonces disminuyen los riesgos cardiovasculares. Pero realmente sí ayuda, sí favorece. Y por ejemplo, con respecto de cánceres, diferentes cánceres, tipos de cánceres como el de colon, el de mama, el de pulmón. El que más se ha analizado seguramente es el cáncer de colon y probablemente por su asociación con otras enfermedades como los divertículos, las hemorroides, que tienen una fisiopatología o unos mecanismos que los desarrollan más o menos similares. Lo que se ha visto es que cuando se estudiaban estudios muy pequeñitos de muy baja calidad se demostraba que sí prevenía el cáncer de colon. Pero después cuando se hace investigación más seria se da cuenta uno de que no es así y de que realmente no hay un beneficio sobre el cáncer de colon. Entonces es uno de los mitos que hay que quitar. Sin embargo, algo que va de la mano y que era lo que comentabas en relación con lo que se adiciona a la fibra, es que la fibra no viene sola, o sea, no comemos cartón, o sea, comemos fibra que con también más sería fibra, ¿no? En todo caso. Exactamente, porque no la absorbemos, porque no se puede Así digerir. Entonces, la gente que consume más fibra también es cierto que tiene un hábito alimentario, un hábito de estilo de vida mucho mejor. Más saludable. Mucho más saludable, que eso a la larga puede atraer beneficios, ¿no? En otros niveles y en otro tipo de neoplasias o cánceres. ¿Cómo podemos de manera natural, Julieta, lograr como abastecer este requerimiento que tenemos en fibra? ¿Y por cuáles debemos de irnos? ¿Cuáles debemos de elegir? ¿La soluble, la no soluble? Perdón, Mariana. No te preocupes, Gaby. Ok, mira, vamos a tomar en cuenta un ejemplo retomando la dieta típica mexicana. Ustedes podrían creer que en una taza de frijoles tenemos casi 14 gramos de fibra. ¿Qué te parece? Y con esto nos quedamos. El tema de los frijoles sigue con nosotros. Si tienes cualquier duda o algo que nos quieras compartir, pues llámanos. Nosotros volvemos en un momentito. Pues qué interesante ahorita que estamos comentando de los mitos y realidades y me decías que incluso si nos excedemos en fibra podemos favorecer al estreñimiento más que nos ayude. Sí. Platícame Yo eso. creo que es el mito más grande. Como todo el interés surgió en que la fibra mejora la funcionalidad gastrointestinal, se piensa que mejora los trastornos de síndrome de intestino irritable, o colitis, o colon irritable, o colon perezoso, ¿no? Que es como Sí, se le todo lo que puede está conocer. relacionado con colon pensamos que la Exactamente. fibra va a solucionarlo. Y no, la verdad es que incluso lo puede deteriorar Sí. y detener de manera importante. Porque si tu intestino o tu colon no se están moviendo de manera adecuada, pues es como un basurero al que le sigues echando y echando y echando y no hay manera de poder evacuarlo.
Entonces la fibra no estimula que haya un movimiento. Si el intestino es contrario, lo tapa. perezoso, Así es. lo va a obstruir. Exactamente, Y literalmente. entonces, ¿ahí cuál será la recomendación respecto a la fibra, por ejemplo? Lo que se recomienda son dos cosas. Uno, que tenga una adecuada evaluación del estreñimiento, es decir, saber si la motilidad es normal. Si la motilidad no es normal, no se recomienda para nada dar fibra, pero eso implicaría pues grandes costos para las personas que padecen estreñimiento. ¿Cómo saberlo, Norberto? Fíjate que la forma más sencilla es haciendo la prueba. O sea, tú puedes consumir fibra, si la fibra te mejora de manera importante, puedes seguirla consumiendo y de hecho promoverla en ese caso. Pero si tú estás consumiendo fibra y no estás teniendo ninguna mejoría, incluso se te deterioran tus síntomas, es mejor no continuar con ese tipo de intervenciones. Y estamos hablando de cierto tipo de fibra, por ejemplo, la de caja, ¿no? Estos cereales de caja altos en fibra, que de pronto te pueden producir incluso acidez. Esto estábamos comentando hace un momento. ¿Eso ocurre en todos o en ciertos casos para gente que no es recomendada tanta fibra? No, yo creo que es dependiendo de casos muy particulares y depende de qué asocies la fibra. Insistimos nuevamente, si tú la tomas así sin ningún otro tipo de alimento, probablemente no te dé mayor problema. Si lo consumes con alimentos ácidos, probablemente te favorece el reflujo, porque lo que sí hace la fibra es disminuir el vaciamiento gástrico e intestinal. Entonces, ¿de qué manera de fuente natural? Y con esto nos habíamos quedado antes de la pausa, Mariana. Claro ¿De que qué manera de fuente natural podemos abastecer los requerimientos? Y además que sea una correcta ingesta de fibra, que no nos produzca acidez, por ejemplo. Sí, efectivamente, retomando, en una tacita de frijoles tenemos 14 gramos de fibra. Estamos hablando que es la Es el mitad. más rico. Ajá. Y es la mitad, ¿no? De Así lo que es. debemos de consumir. Ahora, a veces, como comentábamos, Gaby, suele tener algunos síntomas como flatulencias, ¿no? Como que se siente la gente muy inflamada cuando Sí, los come. la gente le teme y por eso muchas veces lo Exacto. evita, pero entonces tú Hay me lo que comentabas podemos- Ajá, hay una técnica que pongan a remojar sus frijoles antes de cocerlos y eso hace que se libere un poquito esta sustancia que suele inflamar el estómago. Y ya los cocina normal. Y perfecto, y reduce. tenemos ahí la mitad de la fibra que necesitamos cada día. ¿Y media taza de frijol es la recomendada cada día? ¿O podríamos comer una taza de frijol y ya cubrir estos? Bueno, aquí va mucho de acuerdo. Cada individuo debemos de tener un plan de alimentación individualizado. Sí. Por eso es que no podría decir a ciencia cierta si es 1 o 2 tazas, pero lo que sí sabemos es que, bueno, en general podemos Que comer, las como proteínas recomendación general, 1 taza al día de leguminosas en general. Qué maravilla. Esto aunado a comer suficiente, por lo menos 3 porciones de verdura, o sea, 3 tazas de verdura, de Sí. preferencia crudas o poco cocidas, 2 o 3 porciones de fruta, igual con cáscara, y los cereales integrales, ahí ya sumamos todos estos pequeños gramos de fibra que nos permite llegar perfectamente a los 30 gramos. Y bueno, muy a propósito de lo que comentabas del frijol, ¿qué te pareció la siguiente animación? Claro que sí. El frijol ayuda contra el estreñimiento verdadero. Tanto el frijol, lentejas y habas son excelentes opciones para mejorar el consumo de fibra. Incluirlas a diario aportan de 7 a 9 gramos de fibra cada día. Además, aportan hierro y fósforo a la dieta. Para personas que sufren estreñimiento, es indispensable aumentar el consumo de estas leguminosas. Recuerde remojarlas 12 horas antes de cocinarlas para disminuir gases en el intestino. Ahí está, de manera didáctica. Pero para estas personas que decías con el intestino perezoso, ¿sería algún tipo de fibra específico la que pudiera no favorecer, digamos? ¿O sería con cualquiera de las dos fibras? No, la fíjate soluble que- y la no soluble. Cuando se empezaron estos estudios, inicialmente se pensaba que la insoluble era la mejor. Y se ha visto que en modelos animales funciona mucho mejor, pero cuando lo llevamos al terreno práctico, al paciente cotidiano, se ha visto que no. Entonces realmente no hay una selección en particular de qué es lo que debes de consumir. Realmente si consumes ambas, además no hay un alimento que solo tenga uno o tenga otro. O sea, Sí. realmente al final del día vas a consumirlas de manera global. Algo que me gustaría puntualizar es que Claro. quien particularmente quiere consumir más fibra, tiene que consumir más líquido, por lo que había comentado anteriormente. Absorbe el líquido la fibra, entonces se va a hidratar perfectamente la fibra, pero el resto va a permanecer no bien hidratado o deshidratado. Entonces tienes que consumir una buena cantidad de líquidos para asegurar que al menos tenga un poco de efecto. ¿Qué pasa si no tomas la suficiente cantidad de líquidos? ¿Esto puede irritar, puede lastimar el intestino? ¿Qué No sucede? necesariamente, pero digamos que secuestra el agua. O sea, en lugar de que se distribuya adecuadamente, pues va a favorecer su absorción a nivel del consumo de fibra. Entonces lo indicado es favorecer también un buen consumo de hídrico. Ahora Claro. también, bueno, sería importante mencionar qué cantidad, porque todo en exceso es malo, Por supuesto. al igual que el agua y La la fibra. fibra, el agua, ajá. Entonces, bueno, aquí la recomendación es de 6 a 8 vasitos, que viene siendo de 1,5 litros a 2 litros de agua diariamente. Haciendo caso a la señal de sed, ¿no? En ese momento. Claro, si haces actividad física podrás tomar un poquito más. Ahora, también es importante mencionar que la fibra, independientemente del por qué se aumente o cómo la aumentemos, este aumento debe ser gradual.
porque entonces igual puede suceder otros trastornos. ¿Cómo cuáles? Estreñimiento, dolor, inflamación, flatulencias, que a lo mejor es normal si dura unos días y lo estamos incrementando. Sí. Si antes no consumíamos nada de fibra y lo consumimos, no es que nos haga daño, sino que es una reacción normal. Pero obviamente si esto ya persiste, pues bueno, ya habrá que tomar algunas otras medidas, la causa del por qué nos está pasando esto, más que nada. Claro, por supuesto. Les leo llamadas porque tienen muchas. De Eduardo, que nos dice, quiero saber si el pan tostado integral tiene suficiente fibra para el cuerpo y cada cuándo debemos de comer fibra. Bueno, una rebanada de pan integral, independientemente de la marca, tiene aproximadamente 0.9 gramos de fibra. Entonces, no es muy poquito. Acuérdense que lo panes. recomendable es buscar productos que nos den por lo menos 2,5 gramos de Y fibra. bueno, ahorita estaba haciendo la proporción, Norberto, 40 panes te tendrás que Sí, comer, claro. ¿no? Y por ejemplo, haciendo este tipo de comparativos, para poder tener la fibra que comentas que se tiene en media taza de frijol, por ejemplo, ¿cuántas manzanas habría que comer para tener esta Pues idea más de o la menos proporción? una manzana tiene 2,5 gramos de fibra. Fíjate, y dices que 12, media taza de frijol. 14, una taza completa, porque son 2 raciones de leguminosas. No, pues sí es una fuente bastante rica.